Bien chicos, tengan buen día. Les saluda el profesor José Gutiérrez. Bienvenidos a la parte práctica de la semana 7 del semestral UNI. Vamos a desarrollar ahora las preguntas de la Edad Media y del modelo feudal. ¿Sí? Bueno, tenemos nuestra primera pregunta. Recuerdas que viste el video de 30 minutos donde explicamos la teoría. Ahora yo te pregunto, ¿no? La poliarquía en la época feudal, ¿en qué consistía? Poli, varios. Arquía, gobiernos. ¿Por qué se dice que en el feudalismo en Europa habían varios gobiernos? Yo diría que muchos gobiernos. ¿Por qué? Bueno, ahí vamos a ver las alternativas. ¿Había autonomía económica? Muy bien, pero cuando hablamos de varios gobiernos, no hablamos de economía, hablamos de política. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Allá. Ahí, por ejemplo, dice, no había un hombre que gobernaba todo, ausencia de un poder central. Justamente eso es lo que no había. O sea, no había un rey que tenía el control de todo. Lo que había es que habían varios señores feudales quienes tenían el control de los territorios. Vamos a poner la clave, la E. También en el examen de la UNI te podría venir, la poliarquía consiste en que cada señor feudal es un gobernante autónomo. Ahí también podría ser la clave, ¿no? Lo mismo que decir que no hay un poder central, sino que cada señor feudal tiene un gobierno autónomo. ¿Sí? Bueno, la pregunta número 1, la clave era la E. Eso es la poliarquía. Varios gobiernos. Los duques, los condes, recibían un beneficio de su señor. Los duques, los condes, eran los caballeros militares. El señor feudal, el gran señor feudal, les había dado tierras, por ejemplo. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se llama ese beneficio que recibían esos grandes militares caballeros? Recibían un feudo, un pequeño feudo o beneficio. Recuerda tú que eso se daba con la ceremonia de la investidura. El señor feudal entregaba tierras a estos grandes caballeros, a estos grandes militares. Entonces la pregunta número 2, la respuesta es, los duques, los condes, que eran grandes vasallos, recibían tierras de parte del señor feudal. Vamos a la pregunta número 2 sería la clave dado, ¿ya? Ahí está. Pregunta número 2, la clave sería dado. Recibían un beneficio que era un pequeño feudo. Vamos a la pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes obligaciones impuestas al siervo es ajena, o sea, no pertenece a las relaciones feudales en Europa medieval? ¿Cuál de las siguientes obligaciones impuestas al siervo campesino no pertenece a las relaciones feudales? La renta, te dije que sí, sí es feudal la renta, ¿no? La corvea es el trabajo obligatorio también en las tierras del señor, sí es feudal. El diezmo también es feudal, se le paga a la iglesia católica. La primicia, la primera cosecha. La que no es feudal aquí es el salario. En la etapa de la Edad Media, entre el siglo XV y, entre el siglo X y, entre el siglo V y XV, en la Edad Media, en esos 1000 años, la economía era principalmente que el campesino trabajaba las tierras del señor feudal y el señor feudal no le pagaba un salario, le daba un poco de tierra, un manso para que pueda sostenerse, sobrevivir con su familia. No era una economía monetarizada. Profe, no había monedas, sí había algunas monedas, pero para el comercio. No era que los trabajadores recibían su sueldo como hoy día. Hoy día sí estamos en otro sistema. Estamos en el sistema capitalista, donde ahora sí, pues, reciben sus sueldos, ¿sí o no? La gente recibe su sueldo. La pregunta 3, la clave sería enano. Pregunta 4. La instauración del régimen feudal durante el medioevo está relacionada con, la instauración del régimen feudal durante el medioevo
está relacionada, o sea, como que, ¿en qué momento ya tenemos un feudalismo bien estructurado? ¿En qué momento ya podemos decir que se ha instaurado el modelo feudal? ¿En qué momento? Porque antes no había antes había un modelo feudal, pero no estaba completo, porque había un poderoso emperador que dominaba, por ejemplo, buena parte de Europa. Pero en el siglo IX, ese gran imperio va a entrar en crisis y va a dejar de existir. Entonces la clave acá sería cuando se disuelve el imperio carolingio y las tierras quedan en manos de los señores feudales. La 4, la clave sería avión, ¿sí? La 4 sería la clave avión. Bueno, vamos a la pregunta número 5. La economía feudal se caracterizó por ser... ¿Cómo era la economía feudal? ¿Había un monopolio? No. ¿Había muchos comerciantes en toda la Edad Media? No. ¿Había autarquía? Bueno, al inicio sí había autarquía, ¿eh? Al inicio sí había autarquía. En realidad, en los feudos, la producción en la chacra, en los campos, era para sostener al propio feudo, no era para estar cambiando productos de acá para allá. Dentro del feudo se quedaban todos los productos. El campesino lo que producía, sus animalitos, su barbecho, sus legumbres, su trigo, era en realidad para el señor feudal, la iglesia y para los propios campesinos. Después, cuando aumentó bastante la producción, ya pudo haber un poco de comercio. Pero al inicio, en el siglo IX, siglo X, era principalmente una economía cerrada. Y si los feudos tenían una economía cerrada, ¿cómo le llamarías? Si los feudos tenían una economía cerrada, ¿cómo le llamarías? Hay monopolio no puede ser. Una economía autárquica, autosuficiencia. El señor feudal decía, yo quiero tener carne de cerdo, quiero tener lana de ovejas, yo quiero tener leche de vaca, yo quiero tener trigo, cebada, legumbres, todo lo que necesito. Artesanías, tejidos, el señor feudal exige todo. Y no es que el siervo va a ir a conseguirlo otro feudo, el siervo tiene que producirlo. ¿Sí? Una economía cerrada, autárquica. Pero repito, no es en toda la Edad Media, porque posteriormente también, en el siglo XI, XII, XIII, se va a reactivar el comercio. La clave de la pregunta número 5 sería casa. ¿Ya? Sería casa. Vamos a la pregunta número 6. El impuesto que el señor feudal cobraba por el uso del lagar y el molino, por el uso de todo en realidad, ¿no? El molino, para convertir tu grano de trigo en harina. El horno, que era lo más usado, para convertir tu harina, después de procesarla con agua y todo, en pan. Y alguno dirá, pero profesor, ¿qué pasa si yo quiero tener mi propio horno? No, no se puede. Tienes que utilizar el horno grande del señor feudal. Y eso implica un impuesto. Si tú, por ejemplo, haces 50 panes, una cantidad tendrás que darle al señor feudal, a menos que sea un feudo que tiene monedas. Y si existen las monedas en ese feudo, y tú tienes una moneda, le podrías dar también el impuesto en monedas. Ahí está, mira. El trigo, perdón, la uva, hay un lugar especial para pisar la uva, para convertirla en zumo y luego en vino. ¿Sí? Pero eso no era pues gratis. Tenías que pagarle un impuesto al señor feudal. Banalidad se llama. Entonces la 6, la clave sería avión. Banalidades, banalidades. Vamos a la 7.
El modelo arquitectónico medieval europeo fue una copia ¿de quién? ¿Tú crees que en la Edad Media, esta es una pregunta como para razonar, ¿no? ¿Tú crees que en la Edad Media europea los europeos copiaban el modelo de los hindú? Los hindú que estaban a 2.300 kilómetros, ¿tú crees que ellos copiaban el modelo de los hindú? No. Es más, los europeos en esos tiempos no llegaban a la India ni a China. Los que traían productos de la India y China eran en realidad los árabes, que le pasaban mercadería, intercambiaban con los europeos. Los romanos puede ser, ¿sí o no? Claro, porque los romanos tuvieron una gran arquitectura. Los bárbaros no tuvieron una gran arquitectura. Los bárbaros eran pueblos, los bárbaros invadieron a los romanos, pero no eran un pueblo que tenía gran arquitectura. Sus casas eran de madera, de troncos, bastante primitivas en comparación con la de los romanos. Los romanos crearon el cemento. Los romanos construían con grandes bloques de piedra, con mármol. La arquitectura romana sí era impresionante. O si no, busca una imagen, por ejemplo, del Coliseo romano. Impresionante. No era pues un modelo de los esclavos, ¿no? Tampoco de los hebreos, un pueblo de Oriente, no. En realidad era un modelo arquitectónico de los romanos. La pregunta número 7, las grandes catedrales, los grandes castillos, se hicieron con piedra, se hicieron con cemento, copiando el modelo arquitectónico de los romanos. ¿Ya? Entonces la pregunta número 7, la clave era barco. Vamos a la última pregunta. Una consecuencia económica social de la guerra de las cruzadas fue, creo que yo mencioné las cruzadas, y si te has olvidado, te explico rápidamente porque es un punto importante. Los cristianos, señores feudales, vasallos, siervos, gente del clero, tenían un lugar santo en Oriente. Ese lugar santo en Oriente era Jerusalén, donde muere Cristo. Hacían peregrinaciones de vez en cuando. Pero los turcos musulmanes, conocidos como los turcos selyúcidas, tomaron Jerusalén, tomaron muchos territorios que antes fueron cristianos en Oriente. Esos territorios estaban en manos del cristiano emperador bizantino. Y el emperador bizantino pide ayuda al Papa. El Papa era Urbano II. Urbano II, el Papa, en una reunión conocida como el Concilio de Clermont, en Francia, se reúne con todos los señores feudales y les dice: Dios quiere la guerra, esta es una guerra santa, quien pelea por él logra el perdón de sus pecados, quien pelea por él logra la vida eterna. ¿Te das cuenta? Entonces el Papa, ¿qué es lo que quería? Aparte de controlar Jerusalén, el Papa, aparte de controlar Jerusalén, en realidad el Papa quería dominar más territorios en Oriente, dominar nuevos territorios en Oriente. ¿Sí? Eso es lo que quería el Papa romano. Y los señores feudales se comprometieron, porque los señores feudales también querían tierras en Oriente. Hay una ambición económica. Yo diría que el pretexto es tomar el sepulcro de Cristo, recuperar Tierra Santa. Las cruzadas duraron bastante, casi 200 años. Solamente la primera cruzada fue un triunfo. De la segunda hasta la octava fueron derrotas. ¿Quién salió beneficiado de las cruzadas? Los únicos cristianos beneficiados fueron los que iban a Oriente no para pelear, sino para traer condimentos o tela fina, la seda, ¿no? Que empezaron a intercambiarlo y venderlo en Europa. Y así es como se reactivó el comercio. Así que el fin de las cruzadas llevó a profundizar más la crisis del feudalismo y más bien empezar con el fortalecimiento de los comerciantes. Fíjate, están arriba. El día de hoy, siglo XXI, ellos son el grupo de poder en el mundo. Los comerciantes tienen su fábrica, tienen sus empresas, hacen la exportación y la importación.
El comercio mueve el mundo el día de hoy. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias por su amable atención. Espero que les hayan quedado claras estas preguntas tipo admisión y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.